Ingresar aquí ahora en la Real Academia de Córdoba para mí es un honor, porque es una institución muy prestigiosa, muy antigua, y transmite prestigio pues a todos los miembros del equipo académico. ¿Por qué para mí es un prestigio ser correspondiente de la Academia del Perú? Pues porque en el Perú obtuve varios premios, el Premio Nacional de Literatura, obtuve el Premio Poeta Joven del Perú desde muy pronto. Entonces, para mí, que vine de joven a Córdoba, donde está enterrado el Inca Garcilaso de la mezquita, la quinta capilla de la izquierda, lo recuerdo bien, y yo estuve en las excavaciones de los baños califales. Entonces, en contra de Lorca, porque respeto muchísimo, yo digo Córdoba jamás lejana y sola. Muchísimas gracias por haberme permitido pertenecer a la Academia, que espero llevarlo muy alto y con dignidad este enorme, magnífico nombramiento. Mi intervención, como yo soy poeta, como ya he dicho, pues va a consistir en la poesía como proceso creativo, porque la poesía no es una improvisación, es lo mismo que un pintor para pintar un cuadro tiene que plantearse la escena, la perspectiva, etc. En un poema, en la poesía también tiene que plantearse el desarrollo temático, la forma más adecuada para ese desarrollo temático. En eso más o menos va a consistir, y en quitar muchos errores que hay acerca de la poesía. El principal error es confundir versificación con poesía, porque la poesía puede estar en prosa perfectamente, la versificación es otra cosa, es potestativa pero no es obligatoria. Un segundo error es pensar que el yo lírico, la voz lírica del poema, es el autor. Eso es como si en el teatro el autor, el dramaturgo, fuese todos los personajes. Eso es absurdo. Bueno, pues en el poema, como solo hay un personaje que habla, que es la voz lírica, mucha gente se lo atribuye al autor, y eso no es así. Yo soy licenciada, doctora en Derecho y funcionaria, y realmente me he dedicado siempre a la investigación, al tema de la investigación jurídica, hasta que ya los cambios legislativos me hicieron cambiar de vía y me dediqué a la historia local. Y la verdad que ha sido sorprendente, porque ha sido en breves años, pues más o menos he conseguido cierto currículo en relación con el tema correspondiente. Pues ahora voy a hablar aquí sobre uno del legado de los periódicos Hinojosa, un periódico de la época de la República y otro de finales de los años 50, que es un legado cultural que es desconocido para la gente. Entonces lo que voy a explicar más o menos fueron la gente que le colaboraron en ese aspecto, en esos periódicos, y la repercusión que ha tenido, digamos, un poco en la historia de la localidad. El ingreso de la Real Academia de Leche se produjo porque el académico correspondiente de mi pueblo de Leche, Luis Romero Fernández de Leche, que por cierto es alumno de mi padre, que fue profesor del otro, me propuso que lo intentáramos, y lo estuvimos intentando, y la verdad que yo estoy muy agradecida por el tema. Bueno, ten en cuenta que el currículo que tengo también es un currículo bastante variado de Leche, porque tiene obras jurídicas, obras de historia locales, teatro escrito de Leche, novelas, cuentos, en fin, que ha sido el conjunto de circunstancias lo que me ha permitido ingresar, y muy agradecida a todos que me hayan aceptado. Además soy la primera mujer hinojoseña que lo consigue. Los otros dos que existen actualmente son don Luis Romero y Primo Jurado de Leche, pero son hombres. Yo estoy muy orgullosa de ser la mujer. El primero 1930 a 1933, que se encuentra vinculado a Domingo Re Muñoz Leche, una persona que nació en Lorca, Murcia, y se vino como maestro en Hinojosa del Luque. Entonces estuvo, inmediatamente que llegó en junio, en noviembre ya puso en marcha el periódico. Esa persona estaba muy
influida por Ortega y Gasset, de Elche era Elche. Pero como era de la época, digamos, de los republicanos de Elche, acabó exiliado en México. Y en México, precisamente, ese señor fue expulsado de Brasil, de Elche, porque en un mitin que hubo sobre los republicanos españoles allí en la época de la guerra, un poquito antes de la guerra civil de Elche, resulta que llevaba un libro de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, y por lo visto la persona que lo entrevistó le pareció, me refiero, el brigada o le pareció fuera de lo común eso, y eso le costó la expulsión de Brasil. Ese fue el señor que estuvo en mi pueblo y dirigió el periódico cuando él se fue de Hinojosa para ejercer en Argel como profesor, porque sacó las posiciones, el periódico desapareció. Y luego se recuperó la cabecera en 1957, 1958, pero ya ese ya era mensual y tuvo cierta dificultad en el sentido de que duró muy poco tiempo por problemas económicos. El otro periódico lo dirigió el redactor era el director Carlos Cerro, el redactor jefe Pablo Manuel Rubio Ramos, y se produjo un poco un cambio de lo que es la vertiente de la cultura, porque volvieron mucho a una cultura agrícola y ganadera, que es lo que existe en Hinojosa, mientras que por el contrario el primero era un periódico muy urbanita. Estos se dedicaron, tuvo unas características principales que fueron la cultura agrícola y la cultura cinematográfica, que sobre eso lo que va a la exposición en unas pinceladas básicas del tema.